Aumenta la experiencia usando audífonos y escuchando a solas durante la noche. Mala idea, ya que independientemente de lo que nos esperaba, comenzó a hacer un frío en plena primavera, que tuvimos que aguantarlo, y se venía junto con una neblina inesperada. Era el ambiente perfecto para la experiencia de terror. La hacienda abandonada. ¿Nunca se han aventurado a ir a explorar alguna zona abandonada? Allá en el campo, donde si algo llega a suceder, es muy probable que nadie te ayude. Accidentes, caídas, delincuencia, picaduras de animales e incluso de algo de lo que nadie podría auxiliarte. Las apariciones. Quédense a escuchar esta anécdota de exploración en algún rincón de Jalisco. Bienvenidos a Un ángel perdido en la oscuridad. Relato de Rafael. Soy Rafa, y en mi juventud fui coordinador de un grupo de jóvenes del templo, de ahí del lugar donde vivo. Es un pueblo que tiene diferentes ranchos cercanos, y es ahí donde surge esta experiencia. Mi grupo y yo acabábamos de terminar el Vía Crucis. Fue un trabajo de meses, así que quisimos celebrar en la noche, con una reunión sencilla entre todos nosotros. Uno de los muchachos se ofreció a que hiciéramos la reunión en el rancho que tiene, muy cerca del pueblo. Y todos muy emocionados decidimos ir. Fue una mala decisión. Llegamos al rancho y era muy bonito. Nosotros aún no lo conocíamos, así que pensamos que sería muy agradable quedarnos ahí, incluso si se hacía tarde, a dormir. Como todo joven, nos emocionaba platicar y convivir. Éramos muchachos tranquilos, no bebíamos en exceso, e incluso diría que solo por hacerlo, ya que en realidad a ninguno nos gustaba mucho. Lo digo para que quede claro que ese día estábamos muy lejos de estar ebrios. Cuando comenzaron a narrarse las historias de terror, Gustavo, el dueño del rancho, nos dijo que cerca de ahí había restos de lo que quedaba de una hacienda muy antigua. Había pertenecido a un gobernante poderoso, y era el hermano de este último quien la usaba para sus peores crímenes. La leyenda contaba que este hombre se robaba mujeres y las llevaba a la hacienda. Él y sus hombres se aprovechaban de ellas, e incluso para evitar que se supiera, las asesinaban ahí mismo y enterraban. Al igual que a sus enemigos, los cuales no corrían con mejor suerte que aquellas mujeres. Eran torturados, ahorcados o fusilados, y nadie se daba cuenta, aparentemente. Digamos que era un secreto a voces, ya que nadie en el siglo pasado se atrevía a denunciar al hermano del gobernante, ya que sería prácticamente en vano. Como a mí me gustaba mucho ese tema del campo y la exploración, le dije a Gustavo que nos dijera dónde estaba.
y que si se animaban a ir a verlo en ese mismo momento, iríamos. Gustavo también se emocionó de ver que todos sus amigos quisieran ir. La aventura se estaba haciendo aún más grande. Todos nos subimos a la camioneta, armados solo con agua y nuestros celulares con linterna. Fuimos muy valientemente directamente a la hacienda abandonada. Como les decía, mala idea, ya que independientemente de lo que nos esperaba, comenzó a hacer un frío en plena primavera, que tuvimos que aguantarlo, y se venía junto con una neblina inesperada. Era el ambiente perfecto para la experiencia de terror. Llegamos, y en el camino para acceder tenía una reja la cual debíamos de abrir. Yo me bajé y la abrí y la cerré de nuevo. Otra mala idea. A pesar de la oscuridad, los celulares nos ayudaban mucho, y con cuidado nos adentramos en ese espacio enorme. Había hierbas crecidas por todos lados, árboles en total descuido, grillos y sonidos nocturnos por todos lados. Esa neblina hacía más borrosa nuestra visión, hasta que unos metros adelante se vislumbró una construcción, si es que así se le podría llamar. Digno de un cuento de terror, había paredes caídas, techos destruidos. Un árbol estaba tiznado, supongo porque alguna vez le cayó un rayo. Yo le pregunté que si había quien cuidara. Gustavo me dijo que no había nadie, que hacía años que ese lugar estaba abandonado, y se decía que aquí las almas en pena son lo único que podrías llegar a ver en una noche tan oscura. Suscríbete a Un Ángel Perdido en la Oscuridad para que no te pierdas estas historias que no son ficticias. Son experiencias vividas por personas como tú y como yo, que aunque parezcan fuera de la realidad, hay veces en que no podemos encontrarle una explicación racional. Si esta historia te está gustando y te causa terror, agradecería lo compartieras y le des me gusta. En el fondo, yo creo que nos dio miedo, y como a los 10 minutos, le dije al grupo que ya era hora de irnos, ya que un animal podría picarnos, y sería mejor regresar. En cuanto terminé esa frase, los enormes arbustos lejanos a nosotros comenzaron a moverse. No me hice el valiente, y les dije vámonos, porque si nos llevamos algún alma en pena, va a ser peor. El grupo hizo caso, y cuando nos dirigíamos a la camioneta, la vegetación comenzó a moverse aún más. El nervio ahora sí llegó a nosotros. Les dije ya vámonos, en un tono fuerte, y literal empezamos a correr, cuando de pronto, de aquella hacienda en ruinas, en un cuartito que tenía llave, con una enorme puerta, y la cual no pudimos abrir, comenzaron a moverla, como queriendo abrirla. Nos subimos rapidísimo a la camioneta, ya sin voltear, y en cuanto la prendí, el típico lamento de un aparecido se hizo notar. En ese momento me mentalicé que era un perro a lo mejor. Avanzamos y había olvidado que la reja estaba cerrada. Tuve que bajarme de nuevo a abrirla, y en cuanto lo hice, podría jurar que sentí un rasguño en la espalda. Me dolió, pero en ese momento lo que quería era ya irme de ahí.
Ya ni la cerré de nuevo. Así la dejé y aceleré lo más que pude. Un chico del grupo decía que no me detuviera, porque el ruido, aunque más leve, se seguía oyendo alternadamente cada que avanzábamos. Salimos de ahí y ya en el camino directo al rancho, en la carretera, le dije a los chicos que si querían quedarse a dormir o irse a su casa. Todos dijeron que a sus casas. Así que fuimos por nuestras cosas y ya más calmados, llegamos al pueblo y dejé a cada uno de ellos en las suyas. Cuando llegué a la mía, noté en la parte de atrás de la camioneta, en una parte muy baja, como si unas garras la hubieran rayado, como de un animal grande, incluso como un león, digamos, como si hubieran dado un zarpazo. Eso es imposible, y yo sé que eso no lo tenía antes de ir a la hacienda, porque antes de salir, chequé que estuviera en buen estado la llanta de refacción. Quisiera decir que fue la última vez que fui, pero no, aunque nunca más de madrugada. Una historia tal vez no tan aterradora, pero yo me pongo en el lugar de Rafael. En ese momento, todo al despoblado, hasta el hecho de ir y abrir la reja, me hubiera muerto de miedo, con algo persiguiéndonos y sin ver qué era, solo escuchándolo en esa negrura de la noche. Recuerden el sorteo que tenemos pendiente. Esperen la fecha, que ojalá sea muy pronto, ya que será al llegar a los 200 suscriptores. Un saludo a los más de 100 que ya somos, y déjenme sus comentarios. Por si las dudas, les dejo las bases del sorteo en la caja de descripción. Léanla muy bien para evitar malos entendidos. Comenten y participen, y desde luego no olviden que tienen que estar suscritos para poder participar. Me resultan fascinantes las exploraciones rurales. ¿A ti no? Ojalá. Pero recuerda, siempre queda ese temor en que si al final volverás a casa o no. Me despido por hoy. Esta fue una historia más de un ángel perdido en la oscuridad.